En la clase nos estaba dirigiendo más sobre qué específicamente nos marcó un punto muy importante la semana pasada del estudio. ¿Alguien que se recuerde? La oración. Ajá. Pero ¿qué era el punto que estaba marcando mucho, que nos estaba diciendo? Oración congregacional. Ajá, sí, pero había un punto en específico que nos decía que somos, ¿qué? Hijos. Sí. ¿Se recuerdan que nos estaba marque? Somos hijos, somos hijos, somos hijos, somos hijos. ¿Qué tiene que ver eso con la oración? Eso nos hace ver que nosotros debemos de tener confianza al pedir oración, ¿verdad? Le decía la semana pasada, no es lo mismo, ¿verdad? Que el hijo de alguien más va a venir con una confianza diferente, por mucho que me quiera, va a venir con una confianza diferente a decirme, ¿me prestas $20? ¿Verdad? La confianza de venir directamente con su padre es mucho más mayor, de decirle, a lo mejor con el padre ya no es me prestas 20, sino me das 20 para la gasolina, ¿verdad? Eso nos marcaba el estudio, que necesitamos venir en oración al Padre, entendiendo que es un papá amoroso, ¿verdad? Recuerdan que vimos la parte donde le dice que le llama a Jesús Abba Padre, que quiere decir papito, ¿verdad? O en inglés daddy, ¿verdad? Una manera muy cercana de dirigirnos a Dios Padre. Aquí tenemos, dice Romanos 8:26, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, ¿verdad? Hasta la fecha, todos los años que tengo en el Evangelio, no me considero que sé orar, ¿verdad? No, siempre yo recuerdo y le digo al Espíritu Santo, ayúdame para que mis palabras lleguen correctas al Padre, ¿verdad? El Espíritu Santo nos ayuda, dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecentes. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu. ¿Quién es el que escudriña los corazones? Dios es el que escudriña los corazones. Él sabe si estamos siendo sinceros. ¿Podemos estar levantando nosotros una oración no sincera? Sí podemos estarlo. Hay veces que estamos enojados con alguien y podemos estar haciendo una oración errónea, ¿verdad? Podemos estar diciendo, ay Señor, quisiera que le cayera un rayo ¿verdad? Pero ayúdame, Señor, a no desearle el mal y de enderezar la oración. Dice, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. ¿Nosotros somos santos? Sí somos santos, ¿verdad? Porque hemos sido santificados por la sangre de Jesucristo. Entonces somos santos. Esto tiene mucho que ver, como cuando le digo que cuando Dios nos voltea a ver, ¿verdad? No mira a Carlos, mira a nuestro Señor Jesús. Siguiente imagen. Dice, en el cielo existe una corte de justicia, un juez que es nuestro Dios. También existe un acusador. También existe un abogado y testigos. ¿Quién es el juez? Dios. ¿Cuál de los tres dioses? Dios Padre. Dios Padre. ¿Quién es el acusador? El enemigo. ¿Y quién es el abogado? Jesucristo. ¿Se fija qué importante es la oración, de poder entender que siempre tenemos al enemigo acusando? El enemigo es, mira, hoy no oró. Mira, hoy no quiso venir. Mira, le contestó mal a su esposa. Mira, no le echó lonche al marido. Siempre nos está acusando, pero siempre tenemos un abogado, ¿verdad? ¿Quién es el abogado? Jesucristo, ¿verdad? Va a haber una corte de justicia en el cielo, ¿verdad? Cuando estemos entregando cuentas, ¿verdad? Y seguramente me van a encontrar culpable, ¿verdad? Yo siempre me he imaginado, este es un pensamiento personal, yo siempre me he imaginado, ¿verdad? Que me van a enseñar allí, me dan una pantalla gigante y me van a enseñar mi vida y me van a decir, mira, lo que hiciste, mira, lo que no hiciste. Y me van a enseñar ahí y me van a declarar culpable. Entonces ahí el abogado se va a parar enfrente de mí y va a decir, ¿verdad? Yo vengo representando a Carlos, ¿verdad? Y es un buen abogado el Señor Jesús. Amén, ¿verdad? Él nos va a defender. Los testigos, ¿quiénes son los testigos?
ángeles. Nosotros somos los testigos. Junto también los ángeles van a ser testigos. Con nosotros también vamos a estar ahí. Siguiente. Hermana Lucy, léame eso, por favor. La oración no es obligar a Dios a hacer lo que queremos. Al contrario, es pedirle que haga lo que quiere. Es decirle que estamos de acuerdo en que Él actúe en lo que necesitamos. Con esto como testimonio, nuestro Dios operará y realizará aquello que ha deseado y planeado hacer. Lastimosamente, muchos cristianos no entienden que Dios no hará nada a menos que lo declaremos en oración. Aunque Él tenga el deseo y el plan de bendecirnos, solo tendrá la base legal para actuar si lo manifestamos en la oración. Siguiente. Una de las cosas que siempre, casi nosotros siempre entendemos es de que Jesús es un caballero, ¿cierto? Él solamente va a actuar si nosotros se lo pedimos. Entonces, ¿es importante orar? Sí. Amén. Sí, porque Dios saben, ¿verdad? Porque la semana pasada vimos el versículo donde dice que Dios ya sabe antes de que nosotros le pidamos las cosas, y decía, y entonces ¿por qué si ya sabe por qué tenemos que orar? Porque Él está esperando que nosotros se lo pidamos, ¿verdad? Es muy importante. Blanca, léeme ahí ese. Busqué entre ellos alguno que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera. Pero no lo hallé. He derramado pues mi indignación sobre ellos con el fuego de mi furor. Los he consumido, he hecho recaer su conducta sobre sus cabezas, declara el Señor Dios. Aquí vemos una parte bien importante. Aquí en Ezequiel dice: busqué entre ellos alguno que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra. ¿Ha escuchado ustedes? Pastora Mayra usa mucho esta oración cuando ella ora, y ella cuando comienza, ¿verdad? Dice: Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos paramos en la brecha. ¿La ha escuchado? Amén. ¿Verdad? O posiblemente va a escuchar a otros siervos, ¿verdad? Que dicen: nos paramos en la brecha. Ellos entienden bien este versículo. Vamos a ver el contexto de lo que sigue diciendo ahí. Ahí está hablando Dios, ¿verdad? Y luego dice: para que no la destruyera. Dios está diciendo: estaba esperando que a alguien se parara en la brecha delante de mí a favor de la tierra, pero ya para que no la destruyera. ¿Cuál era el propósito de que Dios quería que alguien se parara en la brecha? ¿Para qué? Para que intercediera y que no destruyera. Dice: ¿pero qué? En rojo, ¿qué dice ahí? No lo hallé. Pero no lo hallé. Ok, aquí es donde está el punto de esta clase. Cuando no oramos, porque entendemos que hay diferentes tipos de oración: la oración privada, la oración congregacional, la oración intercesora, la oración matrimonial y la oración que oramos para expulsar demonios, ¿verdad? Se llama oración con autoridad. Entonces, lo que este versículo nos está enseñando acerca de la oración es que todos los días nosotros necesitamos pararnos en la brecha por alguien para que Dios no lo destruya. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros a veces vemos en las noticias: agarraron a fulano de tal porque él era un violador en serie y él llevaba 10 muchachitas que había violado y matado? La mayoría de las personas actuamos y decimos: qué bueno que lo agarraron, viejo desgraciado, se lo merezca, que lo metan en la cárcel y ojalá que nunca salga, ¿verdad? Pero la voluntad de Dios no es que nosotros pensemos así. La voluntad de Dios es de que alguien se pare en la brecha por ese hombre y diga: Padre, yo me paro en la brecha por este violador, que tú tengas misericordia de él y lo cambies. Pero se fija que casi no hacemos eso cuando nos paramos en la brecha por alguien, porque nosotros, en nuestra manera que nos están vendiendo las noticias, que nos están vendiendo la información, de la manera que nos lo están expresando,
también el enemigo trabaja y trabaja en nuestra mente y nos hace pensar, ese hombre merece la muerte, merece cadena perpetua, merece la inyección letal, merece la horca, ¿sí o no? Pero este versículo nos enseña que Dios lo que quiere que nosotros tengamos misericordia y nosotros pensemos, Señor, yo me puedo parar en la brecha por ese violador. Porque por esos vino el Señor Jesús, ¿sí o no? Amén. ¿Verdad? Pero a veces no lo hacemos porque porque la manera en que nos venden las noticias, nuestro pensamiento es, viejo desgraciado, violó tal. Y ahora imagínense si fuera algún familiar nuestro, más. Pero lo que iba a decir, una vez escuché una como narración así parecida, ¿verdad? Y entonces al final de que ya dan la narración, ¿verdad? A la mujer le preguntan, ¿qué harías si este hombre que violó a una muchacha y la golpeó, lo agarra la policía? ¿Qué pensarías tú que merecería? Que lo metan a la cárcel y le den hasta cadena perpetua, si es posible. Entonces le preguntan, ok, ahora vamos a preguntarte, ¿qué si cambiamos las cosas y ese fuera tu hijo? Entonces ahí es donde uno reacciona y dice, sí es cierto, porque no estamos exentos que llegue a pasar con uno de nuestros familiares. Sí. Y si les estamos deseando lo peor porque son gente ajena, entonces realmente no estamos intercediendo con el corazón que Dios nos pide por esa gente. Entonces, este tipo de oración muy poco lo practicamos, muy poco lo ponemos en práctica porque siempre estamos pensando que nosotros somos justos y que nosotros somos santos y que nosotros nunca nos equivocamos. Y dice el 31, he derramado pues mi indignación sobre ellos, como el fuego de mi furor los he consumido, he hecho recaer su conducta sobre sus cabezas, declara el Señor. Entonces hay que cambiar nuestra manera de pensar, ¿verdad? Y cada vez que vemos que alguien hizo algo malo, a ese vino el Señor. Y necesitamos, en vez de decir, viejo desgraciado, se merece esto, hay que interceder por él. Eso es pararse en la brecha, porque esa es la voluntad de Dios. En esta semana miré una historia de un pastor de una iglesia grande, donde él había caído, ¿verdad? Y había engañado a su esposa. Entonces la congregación todavía no sabía, pero todos sus hermanos pastores, ¿verdad? De su congregación, de donde él había nacido como pastor, se pusieron de acuerdo y fueron a visitarlo para hablar con él para que se enderezara. Entonces uno de los pastores líderes de ahí se lo agarró, ¿verdad? Y lo puso como trapeador y le empezó a decir, es que tú esto, es que tú lo otro, que esto, que no, que por qué estás así. Se lo puso como trapeador, como chancla, como usted quiera. ¿Y qué cree que pasó un mes después? El que lo regañó cayó. El que lo regañó cayó. Hay una escritura que dice. ¿Verdad? Hay que tener mucho cuidado cuando nosotros estamos juzgando y criticando, ¿verdad? Ahora, también existe una parte donde la gente confunde el regaño con la enseñanza fuerte. Hay algunos que nosotros necesitamos que nos hablen fuerte para entender. Hay algunos, una palabra que una vez algún pastor me dijo a mí fuertemente y me dolió por mucho tiempo, y me dijo, mira Carlos, Dios no va a hacer por ti lo que tú no estás dispuesto a hacer por ti mismo. Me dolió en el alma, en los huesos, en los tuétanos, y me lo dijo de una manera muy fuerte, ¿verdad? Me hizo hasta llorar. Pero quiere que le diga una cosa, yo necesitaba ese regaño para enderezar, ¿verdad? Pero a veces no tenemos la humildad para aceptar una llamada de atención. Hermana Mayra, léame ese, por favor. Dice, vemos en este texto que Dios buscó un hombre que intercediera, que orara a favor del pueblo para así tener misericordia de ellos y que no les destruyera. Pero al no haber ningún hombre que intercediera, Dios lo destruyó. Notemos que Dios quería evitar derramar su juicio sobre este pueblo, pero no pudo evitarlo por la falta de oración. Nadie se puso en la brecha a interceder. Meditemos en esto, ¿por qué Dios no simplemente desistió de ejecutar su juicio sin necesitar de la oración de alguien? ¿Por qué simplemente no ejerció su soberanía para cancelar el juicio?
veamos estos casos. Vamos a ver el siguiente, pero antes vea la palabra allí otra vez que dice y que no los destruyera. Siguiente imagen. Dice el caso de Abraham, Génesis 18:23. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor? Dice, a los 50 justos que estén dentro de él, lejos de ti el hacer tal, que hagan morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. ¿Cuántos recuerdan este pasaje? ¿Verdad? Estaba Dios, la presencia de Dios mismo visitando a Abraham y iba en camino a destruir Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Entonces empieza Abraham a interceder y empieza a pararse en la brecha por Sodoma y Gomorra, y él no los conocía. Abraham ciertamente conocía que era un pueblo malo y que hacían lo que no le agradaba a Dios, y aún así hizo lo bueno de pararse en la brecha e interceder por ellos, pero no fue suficiente. Una vez más, si lo hubiera logrado, tal vez estuviéramos contando otra historia. Note usted esa parte tan importante. Una vez más, hay veces que nos cansamos de pararnos en la brecha porque nosotros consideramos, ay, este brother no quiere entender, que se lo cargue pifas. No tiene arreglo. No tiene arreglo, este no. ¿Sí o no? Hay que seguir, si Dios tuvo misericordia con nosotros, hay que seguir teniendo paciencia. Siguiente. Dice, Abraham se levantó y se puso a la brecha para interceder por Sodoma, pero vemos que se detuvo antes de terminar su labor. Génesis 18:32-33, y solo consiguió salvar a Lot. Si hubiese seguido, tal vez Dios hubiera perdonado a este pueblo perverso. No importa qué tan pecadores sean, la Biblia nos declara que Dios no desea la muerte del impío. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Es muy importante el arrepentimiento. Entonces, hay en nuestra oración intercesora, donde nos paramos en la brecha por el que está haciendo lo malo, ¿verdad? Señor, toca su corazón para que haya arrepentimiento. Porque muchas veces no sabemos qué pedir. ¿Se acuerda el versículo que vimos ahorita que dice, es que no sabemos orar? ¿Qué es lo que necesitamos orar? Es que el Señor toque su corazón para que haya un arrepentimiento genuino. Amén. ¿Recuerdan cuál es el que no es un arrepentimiento genuino? ¿Qué es lo que hay en su corazón? Remordimiento. Puede tener remordimiento, mas no arrepentimiento. Entonces hay que tener cuidado. Siguiente. Dice el caso de Moisés, cuando el pueblo de Israel se enfrentó a los amalecitas, Éxodo 17:8-13, la escritura dice que Moisés subió al monte a orar y mientras él tenía sus manos alzadas, intercediendo, el pueblo prevalecía, pero cuando se cansaba y dejaba de interceder, los amalecitas prevalecían. En este caso, ¿quién determinaba la victoria, Dios o Moisés? Ambos, ¿por qué? Porque tiene que haber igualdad de voluntad para que algo se haga. Si Dios quiere y nosotros queremos, entonces se hace en la tierra y en el cielo, pero de lo contrario no se hará nada ni en la tierra ni en el cielo. ¿Cuántos recuerdan ese pasaje? ¿Verdad? Qué importante era que Moisés tuviera las manos alzadas, ¿verdad? Y recuerdan que alguien se las tenía que detener porque se cansaba, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer por los pastores, ¿verdad? Hoy en la mañana, yo no sé si usted se dio cuenta, pero específicamente, ¿verdad? Le pedía al hermano José y al hermano Jerry y a la hermana Mayra que oraran por algo específicamente para que las manos alzadas de quien les toca servir puedan prevalecer, ¿verdad? Porque según este versículo bíblico nos enseña que cuando bajan las manos, ¿quién es el que se va levantando en la victoria? El enemigo. Entonces, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros como ovejas por orar por nuestros pastores? Amén. Bastante, ¿verdad? Pero necesitamos enseñar e instruir, ¿verdad?
a la iglesia para que siempre tengamos en nuestro corazón el siempre poner en las manos de Dios a nuestros pastores, a nuestros maestros, a nuestros evangelistas, a nuestros líderes de hombres, líderes de mujeres. Esto es muy importante para que las manos de ellos siempre estén, ¿verdad? Delante de la mano de Dios, con manos limpias. Siguiente. Mateo 6:5, y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse de pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Ahí, permítame. Ahí en rojo tenemos cuál es el problema. Esto ya cambió. Aquí ya estamos en la oración personal. ¿Cuál es el problema que tenemos por ser visto por los hombres? Que lo hacemos para uno mismo. Lo hacemos para que nos vean, ¿verdad? No necesitamos ser vistos cuando tenemos una oración personal. Y luego dice, en verdad os digo que ya han recibido su recompensa. ¿Alguien me puede decir cuál es la recompensa que recibimos cuando somos vistos por los hombres, cuando lo hacemos intencionalmente para que me vea que estoy orando? ¿Cuál es la recompensa? El reconocimiento del hombre. Exactamente. Que lo vio allí, pero ese que lo vio, nada más. No hay más. Siga, por favor. Dice, en verdad os digo que ya han recibido su recompensa, pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que en los secretos te ve, te recompensará. Ahí permítame. ¿Cuál es la clave de ese versículo? Que entres en los secretos y te comuniques con el Padre. Cerrada La puerta. la puerta. Cerrada. ¿Por qué cerrar la puerta? Para que estés en privado. Para que estés en privado. Tener una intimidad con Dios, ¿verdad? Requiere la puerta cerrada. Hace poco estaba yo viendo un video acerca de eso y decía que muchas de las veces para que el enemigo no escuche tu oración, También. que luego quiere arrebatarte la bendición. Ahora la otra es para que no entres, sí, o sea, para que no te distraigas o para que no entres en otro ambiente. Amén. La distracción es algo que el enemigo usa para que no ores. Por eso es muy importante. ¿Cuántos entienden que la Biblia nos enseña que orar de madrugada es bueno? Amén. ¿Verdad? Una de las cosas que yo no entendía por qué tenía uno que orar de madrugada, cuando yo comenzaba a orar a las 8 de la mañana, después de que llevaba a mis hijas a la escuela, regresaba, me quedaba solo, cerraba la puerta y comenzaba a orar, y el teléfono timbre y timbre. Tim, 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 tim. Mensajes, timbres, el vecino, el perro, distracción. Empieza a orar a las 4, 5, 6 de la mañana, tu teléfono no va a sonar, ¿verdad? Eso es algo que ayuda. Todo tiene un porqué. Hace mucho tiempo me comentaron que una oración que empieza a las 3 de la mañana es muy importante porque muchas de las veces nosotros no entendemos que esa hora es cuando los demonios empiezan a salir. Pero si nosotros ya estamos hincados a empezar a orar por nuestra familia, nosotros tenemos la cobertura de poder bendecir a nuestros hijos para que los demonios en ese día no tengan la facilidad de tocarlos como en otras ocasiones. Dicen que es muy fuerte, muy poderosa la oración que empieza a las 3 de la mañana. Y realmente es porque ellos se meten a trabajar su brujería, santería, todo lo hacen de la noche porque Él es Padre de la oscuridad. Todos los rituales se llevan siempre a cabo a partir de las 12 de la medianoche y es cuando hay mucha actividad satánica. Eso es lo que yo también aprendí, que por eso es importante orar de madrugada. Y no sé, pero también ya ve que, bueno, no sé, pero usted que conocemos el ministerio de renovación, ellos empezaban unas oraciones semanales, pero empezaba a esa hora, a las 3 de la mañana. Entonces, pues no sé, hace mucho tiempo también cuando estuve en México me explicaron que las oraciones en la noche tienen diferentes Impacto. sí, o sea, intercesiones son diferentes, pero tienen sus horarios, y no me acuerdo en dónde dejé la hoja. Bíblicamente hay varios versículos que nos enseñan bonitas cosas
para que nos motivan para que oremos de madrugada. Una de ellas es la estrella de la mañana. ¿Quién es la estrella de la mañana? Jesús. Continúen, pastora, por favor, el versículo 7. Dice, y al orar no uséis peticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros lo pidáis. Siguiente. Dice, nuestra oración personal debe ser no por vanagloria. No debemos orar con el sentido de ser vistos por los demás. Tengamos cuidado de andar diciendo, estuve orando. Alguien dígame un ejemplo de cómo hacemos mal cuando decimos que estuvimos orando. Como cuando dices que estuve orando por ti o así. De una petición. A lo mejor a veces agarramos el teléfono y brother, estuve orando por ti, pero lo estamos diciendo con... Cuando a veces no, a veces que dices, no, fíjate que estuve orando por ti, no lo haces. Tremendo, ¿verdad? El siguiente consejo. Dice, yo voy a los cultos de oración. Ayer amanecí orando al Señor, porque cuando alargamos de nuestra oración estamos siendo hipócritas, pues lo que nos mueve en el estatus de poder decir que oramos. Dios no oye este tipo de oración que nace de la vanagloria. Nuestra carne desea la fama y que digan qué tremendos somos en la oración. Por eso lo primero que usted debe morir para poder orar es todo sentido de vanagloria. Hay que tener cuidado con estas cosas, porque estas cosas dice que no, este tipo de oración no escucha el Señor. Es por eso que a veces nosotros estamos orando y orando y orando y no suceden las cosas. Entonces hay que preguntarle al Espíritu Santo y decirle, Señor, ¿qué estoy haciendo mal en mi oración? Y Él seguramente verás que nos va a enseñar qué estamos haciendo mal. Siguiente. Personal debe ser en secreto. La forma correcta de orar es en secreto. La expresión entrar en el aposento y cerrar la puerta es una simbología para decirnos el sentido de la oración. En primer lugar, debemos cerrar la puerta al mundo, ya que será un tiempo de intimidad con Dios. Nosotros oramos para que nos escuche Dios. No necesitamos que nadie más sepa nuestra oración. No buscamos alardear, lo que buscamos es en la intimidad con Dios. Por otro lado, la expresión a tu Padre que está en el secreto se refiere a que no vemos a Dios, pues está escondido de nuestros ojos, pero sabemos que Él está atento a nuestra oración. Se necesita fe para orar, pues es necesario creer que Dios oye nuestra oración. ¿Dios oye nuestra oración? ¿Verdad? Si usted ve la diferencia de otras clases a esta clase nos trae mucha más lectura. ¿Por qué? Porque necesitamos entender la teoría para poderla llevar a la práctica. Le explicaba yo a Lisandro en esta semana, ¿verdad? Porque estaba comprando libros y yo digo, mira, no se trata de comprar tantos libros. Se trata de que entendamos una cosita a la vez y podamos ponerla en práctica. De nada sirve que tengamos los mejores libros de la oración y no oramos, ¿verdad? O estamos orando incorrectamente. Siguiente, por favor. Dice, no con palabrerías. El Señor nos dice que no usemos palabras sin sentido, que no pensemos que por la palabrería seremos oídos. ¿Qué es decir palabrerías? En griego es polulogía, que significa decir muchas palabras o hablar mucho. Nosotros no seamos como los religiosos que creen que por hacer un uso de grandes palabras o que por su elocuencia Dios los oirá. Hay personas que tienen muy buena elocuencia, quiere decir que son muy buenos orando. Se saben versículos de memoria, se saben capítulos de memoria, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que serán escuchados, ¿verdad? Si encuentra el Señor soberbia en nosotros o lo estamos haciendo, como dice ahí, con muchas palabrerías, ¿verdad? Uno de los ejemplos es de que hay veces que cuando estamos aprendiendo a orar, cambiamos la voz, ¿verdad?
En algún momento a lo mejor le ha tocado ver, pero de repente hay personas que oran y cambian la voz. Oh Dios Padre Todopoderoso, te pedimos, ¿verdad? Esa oración no le gusta al Señor. Orar, ¿verdad? Es platicar con el Señor. No necesariamente a veces alzar la voz para orar, ¿verdad? Pero es platicar con el Señor. Siguiente. Amén. Dice, nace de la necesidad. El versículo 7 dice que Dios sabe cuál es nuestra necesidad. Así que cuando nos presentamos delante de Él, no vengamos con grandes protocolos, como que fuéramos diplomáticos. Oh grande y excelso Dios que habitas en la gloria, tu trono es por los siglos, grande y sublime solo tú. Oh Padre de la gloria, vengo delante de ti a ofrecerte mi oración. No la oración personal que Dios escucha, es la que nace de la necesidad que tenemos. Dios ama la verdad en lo íntimo, vayamos a Él en oración diciéndole nuestra verdad, nuestra necesidad y todo aquello que necesitamos debe ser como un combustible que nos mueva para orar a Dios. Me gusta esa, que debe de ser un combustible, no debe de ser un desgaste. Amén. Cuando nosotros estamos orando y nos sentimos desgastados porque oramos, ¿verdad? Esa puede ser una señal de que no estamos orando correctamente. Entonces, si entendimos la parte del rojo, ¿verdad? Que no seamos así como cambiando la voz, oh Padre, ¿verdad? He escuchado muchos pastores enseñar esto, que cuando dicen, ¿verdad? Porque nuestros hijos a veces no vienen y me dicen, Carlos, tú que todo trabajador, préstame de $20 para el lonche, para la escuela, ¿verdad que no? Entonces, cuando vamos al Padre, ¿verdad? ¿Cómo viene mi hija, verdad? Hey, invítame a comer un McDonald's antes de ir a la escuela, O papá, ¿verdad? trae $20. Ajá. En confianza. Recuerdan que por eso el estudio pasado nos hizo mucha referencia a que éramos familia. Jerry tiene un comentario. Cuando yo leí ahorita, cuando estaba leyendo ese pasaje, yo me fui muy lejos a donde dice la palabra de Dios que salían ¿cómo se llaman? Los filisteos y los sacerdotes, ¿no? Los fariseos. Que salían y Eran para ser vistos, ¿ya? ¿Verdad? Y eran instruidos en la ley, eran eruditos, ¿verdad? Pero lo hacían de una manera errónea y dice la palabra que no eran escuchados. Amén. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Samuel 1:10. Ella muy angustiada oraba al Señor y lloraba amargamente, e hizo voto y dijo, oh Señor de los ejércitos, si tú te dignas a mirar la aflicción de tu sierva, y te acuerdas de mí, y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida, y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Ahí. ¿De quién estamos hablando ahí? De Samuel. De Samuel. ¿Y quién es la mujer que está orando? Ana. Ana, ¿verdad? ¿Cuál era el problema de Ana? Era estéril. Era estéril, no podía tener hijos, ¿verdad? Entonces, estábamos viendo atrás que nuestra oración tiene que ser por necesidad. Entonces, Ana tenía la necesidad de ser madre, ¿verdad? Porque en aquellos tiempos una mujer que no podía tener hijos era despreciada, ¿verdad? Y se sentía muy mal, era rechazada por el esposo, era rechazada por la sociedad y era muy mal visto, ¿verdad? Las mujeres en aquel tiempo creían que eran malditas, ¿verdad? Olvidadas por el Señor por no tener hijos. Entonces, ella en su necesidad, ahí vemos en verde y dice, hizo lo correcto. Muy angustiada, oraba al Señor. Y luego en verde dice, hizo voto. Esta mujer era inteligente, supo a quién buscar. Porque hay veces que nosotros tenemos una necesidad y la andamos buscando con el compadre, la comadre, ¿cierto? Y luego dice, pide algo, pero también ofrece algo. Amén. Esto es algo que a veces hay personas que no les gusta aceptar esto. En confianza yo con algunos hermanos, con algunos amigos, yo les digo, mira, si el Señor te va a conceder esto, ¿tú qué le ofreces? Y yo les aclaro, yo no te estoy diciendo que me traigas una ofrenda, no. Tú personalmente, ¿qué le ofreces al Señor
por el favor que tú quieres que te haga. Aquí vemos un ejemplo muy bonito. Y ella dice, yo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Sigan leyendo, por favor. Dice, y mientras ella continuaba en oración delante del Señor, Elí le estaba observando la boca. ¿Quién era Elí? El sacerdote. Era el sacerdote, ¿verdad? De ese lugar. Pero Ana hablaba en su oración, solo sus labios se movían y su voz no se oía. Elí pues pensó que estaba ebria. Fíjense nomás, el sacerdote encargado de esa casa de oración, ¿verdad? No pudo entender espiritualmente cómo se estaba derramando Ana delante del Señor. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Cuando alguien está orando, una, no interrumpir. Amén. Dos, ¿verdad? No pensar, ay, ¿qué le habrá pasado al hermano que está llorando y en esa angustia? Luego empezamos a maquinar. No, mejor vámonos en oración con él y Señor, no sé qué está pidiendo mi hermano, pero toma control de su vida, llénalo con tu Santo Espíritu, contéstale su petición, unirnos en oración por él sin molestarlo, ¿verdad? Aquí vemos que un sacerdote, miren cómo se equivoca. Sigamos. Dice, entonces Elí le dijo, ¿hasta cuándo estarás embriagada? Echa de ti tu vino. Se fija que luego echó un juicio y diciendo, ¿está borracha? Pero Ana respondió y dijo, no, Señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. Entonces, ¿qué necesitamos hacer ante nuestra necesidad en la oración? Ahí está la respuesta mero abajo en verde, ¿verdad? Sino que necesitamos derramar nuestra alma delante del Señor. Señor, aquí estoy delante de ti, esto es lo que soy, tú me hiciste, ¿verdad? Está ese versículo que siempre a veces mencionamos, ¿verdad? Tú nos hiciste y no nosotros mismos, ¿verdad? Hay veces que venimos en oración, Señor, mi carácter, Señor, trabaja con mi carácter. Él es el único que puede cambiar nuestro carácter, ¿verdad? Pero por medio de la oración. Amén. ¿Cierto? Siguiente. Gloria a Dios. Dice, note que hablaba en su oración, en su corazón, su voz no se oía. Era tan suave lo que hablaba, pero tan profundo que el Señor le recompensó. Un predicador declaró al respecto de la oración, nuestras palabras no deben ser más fuertes que nuestros sentimientos. No es por la palabrería, es por el sentimiento de nuestro corazón que seremos oídos. Es cuando cada palabra que decimos tiene tal peso que son pequeñas comparadas con el sentimiento que las origina. ¿Verdad? Hay oraciones donde sí necesitamos levantar la voz, como en la oración congregacional. ¿Por qué? Porque cuando normalmente uno es nuevo y uno viene, uno no sabe orar. Entonces, una de las cosas que yo hacía cuando yo no sabía orar y apenas venía mis primeros días a la iglesia y el pastor oraba y yo decía, pues yo no sé qué orar. Entonces, ¿sabe qué hacía yo? Yo repetía lo que el pastor decía. Y así empecé a irme quitando la vergüenza, porque tenemos vergüenza de hablar la voz. Pero también la Biblia nos enseña que hay oraciones donde muy apenas, ¿verdad? Nuestros labios se mueven, pero el Espíritu Santo ahí es donde Él trabaja, ¿verdad? Y que dice que Él traduce al Padre, ¿verdad? Con palabras indecibles, ¿verdad? Hay veces que, ¿cuántas veces hemos escuchado niños que están llorando y no se les entiende lo que dicen porque tienen un sentimiento? ¿Sí me entienden? Hay veces que nosotros como adultos en nuestra aflicción tampoco podemos decirlas, porque estamos tan afligidos de alma y de espíritu o de cuerpo por enfermedad. Entonces allí el Espíritu Santo traduce lo que nuestras palabras no pueden salir. Amén. Siguiente. Dice Lucas 22:42, diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo, fortaleciéndole, y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra.
Allí, ¿verdad? En verde lo podemos ver, ¿verdad? Ahí dice 5.6, el caso del Señor Jesús, ¿verdad? Una de las oraciones más profundas que nuestro Señor Jesús tenía que hacer, ¿verdad? Y dice una palabra clave muy importante. Hay veces que nosotros pedimos, pero se nos olvida decir esa parte tan importante. Pero Padre, si es tu voluntad, ¿verdad? Hay veces que andamos buscando carro y hacemos cuentas, hacemos matemáticas. Si traigo el down payment, si me alcanza para el pago, ¿verdad? Pero en la emoción se nos olvida preguntarle al Padre, ¿es tu voluntad que yo compre este carro? O agregar el pago de la casa. ¿Verdad? A veces las emociones nos hacen que nos olvidemos de preguntarle al Padre, ¿es tu voluntad? ¿Es tu voluntad? ¿Verdad? Y ahí abajo dice otra vez, dice, pero no se haga tu voluntad, sino la mía. Padre, me quieren correr del trabajo, Señor, yo creo que estoy haciendo un buen trabajo, pero si es tu voluntad, porque hay veces que el Señor nos tiene que dar un puchón y a veces hasta una patadita para que nosotros dejemos ese trabajo y nos vayamos a otro mejor. Sí, amén. ¿Verdad? Entonces hay que decir, Señor, si es tu voluntad, ¿verdad? Él nos va a ayudar. Y luego otra palabra clave allí, dice, oraba con mucho fervor. Eso es algo que a veces dejamos de hacer. No basta a veces que nomás vengamos una sola vez. No, ya oré. Sí, qué bueno que tienen la fe, pero el Señor quiere que nosotros estemos constantes. ¿Verdad? Siguiente. Dice, las palabras eran pocas. Si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Pero el sentimiento era tremendo. Oraba con mucho fervor. Esto significa que oraba con mucho sentimiento. Oraba intensamente hasta el punto que su sudor era como grandes gotas de sangre. Es decir, que el sentimiento que encerraba esta oración de pocas palabras era profundo. Representaba tal entrega a la voluntad del Padre que la Escritura declara que por eso fue oído. Se fija ahí la palabra clave ahí que nos está diciendo el comentarista, ¿verdad? Dice que no, dice las palabras eran pocas, pero eran de todo su corazón, pues estaba hablando con todo su espíritu, Jesús estaba completamente afligido. Recuerden que Él es Dios, pero también era humano, era 100% Dios y 100% humano. Sentía la aflicción que a veces nosotros sentimos, ese temor de decir, ay, me pueden llevar a corte, ay, me pueden meter a la cárcel por esto, ay, es que él siente eso. Por eso también nosotros cuando oramos, nosotros podemos orar confiando de que Jesús sabe lo que nosotros sentimos, porque la palabra también me enseña que Él fue probado en todo, ¿verdad? Entonces no hay algo que el Señor Jesús no sepa que nosotros no estemos sintiendo. Siguiente, una vez, ¿verdad? Alguien me comentó, ¿verdad? Cuando la mamá de mis hijas los abandonó, me dijo creo que era un pastor, y me dijo, Carlos, no creas que eres el primero ni vas a ser el último, porque aún Dios Padre sabe lo que es ser traicionado. Dijo, porque Él fue el primer traicionado en la historia de que nosotros conocemos, porque el enemigo lo traicionó. Amén. Así que me dijo, Dios sabe lo que tú estás sintiendo. Wow, eso cambió mi manera de pensar. Dice Hebreos 5:7, Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Fíjense qué bonito es Cristo en los días de su carne, ¿verdad? Recordando que fue 100% hombre, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas. Jesús, siendo Jesús, entendiendo que era 100% Dios, 100% hombre, nos deja en todos sus evangelios, ¿verdad?, que es necesaria la oración, y a veces nosotros decimos, no, es que no quiero orar. ¿verdad? Cuando nos guiamos por las enseñanzas, Él es el maestro número uno, Él es el predicador número uno, Él es nuestro gran ejemplo, Él es nuestro sumo sacerdote. Entonces, si en Él vemos que hay esas oraciones, súplicas, clamor y lágrimas, las debe de existir también en nosotros. No es una vergüenza llorar. No es una vergüenza entrar en clamor, no es una vergüenza que me quiebre, ¿verdad? Como Ana se quebraba, no es una vergüenza.
¿verdad? Si nos tenemos que quebrar en la oración, bendito sea Dios, ¿verdad? Eso es bueno. Siguiente. Dice, no dice que fue oído por sus elocuentes palabras, apenas una oración hizo y el Padre le recompensó, pero fue por el sentimiento con el cual pronunció esas palabras. La oración debe de originarse en nuestro corazón. El Salmo 131 declara, después de lo más profundo, oh Señor, he clamado a ti. Allí donde dice en verde, dice apenas una oración hizo y el Padre le recompensó. ¿Cómo lo recompensó? Según el versículo bíblico del que estaba hablando ahí. Cuando el pastor Chris estuvo predicando la semana pasada de eso, y dice que estaba en esa aflicción, y luego dice Dios mandó un ángel y lo fortaleció, ¿verdad? Necesitamos que el Señor nos fortalezca. Entonces a veces la oración es, Señor, fortaléceme para que se cumpla esto que tú quieres que yo pase este proceso. Amén. ¿Verdad? Hay que pedirle al Señor que nos fortalezca, y como podemos ver ahí en el 131 dice, declara de lo más profundo, oh Señor, he clamado a ti y no conozco a alguien que me haya dicho, clamé a Dios y no me respondió. No conozco a nadie que me pueda decir, oh, yo clamé y no me... Siempre el Señor responde. Amén. Siguiente. Dice Santiago 5:16, por tanto confesad vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Santiago 5:17, Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Santiago 5:18, y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Aquí me llama mucho la atención, ¿verdad? Donde dice la oración eficaz del justo puede mucho. Los dos. Siempre en cada iglesia hay una persona o una parejita donde todos sabemos que esa persona es bien metida en el Señor. Amén. Siempre hay iglesias donde tú siempre vas a encontrar y vas a decir, voy a ir con el hermano porque no, hombre, el hermano Arturo, tu petición que le llevas, el hermano ahí le está macheteando. Siempre hay alguien que tú que conoces a alguien ahí, ¿verdad? En una iglesia, ¿verdad? Se identifica a esa persona, y una de las cosas que se debe de hacer con esa persona que tiene el don de la oración, que es su don estar orando y estar metido con el Señor, en esas iglesias se ponen para que estén orando por la predicación y el predicador. Hay iglesias cuando ya están bien establecidas que tienen ese grupito de intercesores que cuando se va a predicar, ese grupo de intercesores se van a salir por ejemplo al cuartito allá afuera, y mientras está predicando aquí el predicador, esos intercesores están intercediendo por la palabra que el Señor está trayendo, ¿verdad? Siempre es muy bueno que estemos haciendo eso. Y a veces cuando comenzamos a orar nos encontramos ahí en el 17, ¿verdad? Donde nos dice, Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras, y aún así tenía el poder de la oración, de que Dios lo apoyaba para que no lloviera, ¿verdad? Esto me dice a mí que él también tenía las luchas que yo tengo, ¿verdad? No necesitamos ser santos, porque hay veces que nos equivocamos una vez y nos autodescalificamos, ¿verdad? Una de las cosas que siempre he enseñado es, hermanos, todos nos equivocamos, todos cometemos errores y somos señalados y somos juzgados. Pero una vez que nosotros viene la convicción de arrepentimiento, nadie se fija cuando nosotros nos vamos y nos arrepentimos delante del Señor. Y a mí la palabra me enseña que cuando nosotros nos arrepentimos, el Señor borra nuestros pecados. Y la palabra me enseña que Él ya no se acuerda. Los que nos acordamos somos nosotros y los seguimos juzgando. Es que tú hiciste, es que tú dijiste, ¿cierto? Sí, amén. ¿Verdad? Cuando el Señor dijo, tú lo andas juzgando y ya lo perdoné. Amén. ¿Por qué? Porque cometemos ese error. Vemos al hermano o la hermana pecar, pero no le ponemos atención cuando el hermano se arrepintió. ¿Por qué? Porque no nos corresponde. No somos jueces. Eso es algo que le corresponde solamente a Dios. Siguiente.
Dice, hay oraciones que no son por nuestras necesidades, sino por la voluntad de Dios, por las necesidades de la obra de Dios. Esto es intercesión. Siguiente, ahí ya estamos hablando de otro tipo de oración. Mateo 18:18. En verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ok, aquí este versículo me encanta mucho porque está muy fácil de entender. El problema de la intercesión y también de la oración congregacional está allí en esa primera palabra en verde. Dice, además os digo que si 2 de vosotros, entonces ahí lo que está en verde, se ponen de acuerdo, ahí está el problema. Es que hay veces que no estamos siendo sinceros y en realidad no nos pusimos de acuerdo. Hay veces que yo sentía que mi pastor me obligaba y me decía, vamos a orar como congregación, ¿verdad? Y vamos a orar los martes a las 7 de la tarde. Y yo sentía que me obligaban, ¿verdad? Y no es que me obligaban, sino que yo no estaba de acuerdo. Esa es la cosa, que hay veces que no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque todavía mi carne me resiste, porque todavía mi carne no se acostumbra a rendirse delante del Señor. Hay veces que no nos ponemos de acuerdo entre nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si decidimos, ¿verdad? Como iglesia, como intercesores, vamos a orar por el hermano, vamos a interceder porque el hermano cayó, ¿verdad? Y engañó a su esposa y no nos ponemos de acuerdo entre 3. Amén. No está funcionando la intercesión. ¿Por qué? Porque esa es la palabra clave. Se ponen de acuerdo, pero ese es el problema. No nos ponemos de acuerdo. Otro problema de no ponernos de acuerdo es el horario. No, es que yo trabajo. No, es que yo sí puedo. No, es que yo salgo muy tarde. No, es que... ¿Se fija cómo no estamos de acuerdo? Hay muchas razones por las que no nos ponemos de acuerdo. Entonces, no importa que nos sepamos el versículo de memoria, la palabra clave es: ¿se ponen de acuerdo? Como matrimonio, puedo decirle a mi esposa, fíjate que vamos a orar por esto, por esto, por esto, y pueden no estar de acuerdo. Entonces la oración no funciona. ¿Por qué? Porque no estamos de acuerdo. Necesitamos estar de acuerdo. A lo mejor lo que necesitamos hacer, o no a lo mejor, es lo que necesitamos hacer es orar antes de que le voy a pedir ya sea a mi esposa o ya sea con algunos que con los que quiero que me ayuden a interceder, ¿verdad? Para que Dios ponga en su corazón y estemos de acuerdo en orar por una sola cosa. ¿Cierto? Amén. El 20. Porque donde están las 2 o 3 reuniones. Creo que quería opinar algo Sí, de diga. lo que acaba de enseñar, hermano, que es como aprendimos hace ratito, ¿verdad? Lo que está en tu corazón y lo que fluye realmente de la necesidad de adentro de lo que está en tu corazón. Por decir, cuando hay una invocación, hacer una oración congregacional, es importante que los que pueden estar, ¿verdad? Y pueden llegar, decidan en su corazón con Dios llegar, pero los que no pueden estar, decidan en su corazón, desde su hogar, realmente estar en un mismo, unánimes, ¿verdad? En un espíritu, porque se entiende que no todos pueden llegar, pero que en su corazón esté nada más el compromiso con Dios, por lo que se está invocando a unirse congregacionalmente. Es una manera de estar de acuerdo. Amén. Una buena idea que a lo mejor practicaremos es que cuando se convoque, ¿verdad? la congregacional, que se va a estar televisando en el Facebook por la página, y el que esté en casa porque no pudo llegar, que ponga un comentarito ahí: estoy unido con ustedes desde el hogar, ¿verdad? Porque ahí el Señor mira la intención de tu corazón. Exactamente. Nada más. Y fíjese de acuerdo ahí que bien fluyó la comunicación para ponernos de acuerdo, ¿verdad? Le pasó a la hermana Lucy. La hermana Lucy ya no va a poder venir a la oración en la mañana porque la pastora tiene un trabajo donde ya va a entrar a las 4 de la mañana y no va a poder venir. Pero nos pusimos de acuerdo. Amén.
hermano, no voy a poder venir, pero lo voy a estar viendo en vivo. ¿Puede hacernos el favor de ponerlo en vivo para estarlo viendo y seguir, ¿verdad?, siendo cómplices de apoyo a la oración? Amén. Pero se fija, nos pusimos de acuerdo. Nos pusimos de acuerdo. Entonces, es muy importante que estemos siempre de acuerdo, porque eso nos ayuda a estar bien. Se puso, ¿verdad?, el tiempo de oración en vivo, y la hermana Lucia ahí nos pone, aquí estoy apoyándolos, ¿verdad? Estamos de acuerdo. No estar juntos no es a veces un requisito, ¿no? ¿Verdad? Podemos estar de acuerdo con mi mamá allá en México, estar a la misma hora, sin estar en vivo, pero estamos de acuerdo a una hora estar ahí. Gloria a Dios. O tal vez me puede decir, ¿sabes que no puedo? Pero a la hora de mi noche, yo oro por ustedes. Amén. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Por eso les digo, es bien importante que nosotros entendamos que debe de haber eso muy importante, estar de acuerdo, ¿verdad? Voy a parar hasta aquí porque no vamos a alcanzar con el tiempo, pero les voy a regalar algo de parte de Dios. Aquí mi hermano José me va a hacer el favor de repartirlo rapidito. Hermano Arturo, ¿qué tiene en sus manos? ¿Qué tiene en la bolsa? Unas semillitas. Muy bien. Hermano Ezequiel, ¿qué clase de semillitas son esas? Marihuana. No las conozco yo. ¿Ah? Son de mostaza. ¿Qué dice la Biblia sobre las semillas de mostaza? Si tuviéramos fe, como un grano de mostaza. Entonces, ¿cuántos de ustedes conocían el grano de mostaza? Yo nunca lo había visto. ¿Verdad? Es por eso el enseñarle cómo es el grano de mostaza. Porque la oración es fe. Entonces, así como es de pequeñito ese granito de mostaza que tienes y que te vas a llevar a tu casa, y si tú lo quieres poner ahí, que nunca se te olvide, ¿verdad?, en tu lugar de oración, y ponerle ahí, ¿verdad?, granito de mostaza, y que ese granito de mostaza llegue a ser un árbol grandísimo y tremendo, que está en las Escrituras y me enseña que podemos comenzar con algo tan pequeñito y con una fe tan inmensa, que el Señor nos ayude para que tengamos fe y nuestras peticiones sean contestadas. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana ponemos en tus manos, Señor, esta clase, Señor, que ha sido expuesta, Señor, por tu Santo Espíritu, Señor. Te pedimos, Señor, que así como estos granitos de mostaza, Señor, ha llegado a nuestras manos, tú puedas hacer crecer, Señor, sembrar esa semilla en nuestros corazones de fe, para que nosotros podamos poner por práctica, Señor, esa fe en la oración, y nuestras oraciones, Señor, sean efectivas según tu voluntad a tu tiempo, Señor. Te ponemos en tus manos cada una de las peticiones expresadas, Señor, privadas, personales, como congregación, como matrimonio, como intercesión, y aún, Señor, la oración, Señor, de mando, Señor, para expulsar demonios, Padre. Ponemos también en tus manos el grupo de alabanza, que tú los bendigas y los ayudes, Señor, a que te den lo mejor de ellos, para que tú recibas la adoración y la exaltación que tú te mereces. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, este pueblo que se va con Cristo dice: Amén. Amén.